Vale. Hola, buenos días a todos. He venido a presentaros un poco lo que viene siendo la especialidad de geriatría y de qué tenéis que tener en consideración si queréis elegir esta especialidad. Y también haré al final unos tips de si estáis verdaderamente interesados, qué deberíais preguntar en los hospitales cuando vayáis. Me presento, mi nombre es Mario Salas. Yo hice la residencia en el clínico, he hecho la residencia ahora mismo en el clínico. Y nada, para lo que necesitéis, al final os daré mi correo personal también, por si alguno tiene alguna duda a mayores o necesita algún otro tipo de información, yo sin problema os contestaré a todo, ¿vale? Pues empezamos con la geriatría. Este es el índice que han establecido los compañeros de Mira Asturias. Yo intentaré seguirlo más o menos, creo que lo he seguido bastante bien, pero hay algunas cosas que o me he saltado o he ampliado dependiendo de la importancia que tienen para la geriatría. Vale. Lo primero empezamos por generalidades. La denominación oficial es geriatría. La duración de la especialidad son 4 años. Y la formación requerida de la medicina, como todo. Y después, como la conoce todo el mundo, la especialidad de los mayores. En verdad, la especialidad de los mayores, la especialidad de las mayores. ¿De las mayores qué? ¿Por qué he cambiado el género? No porque las mujeres sean las que tienen mayor esperanza de vida, sino porque es de las mayores cuestiones que veremos adelante. En primer lugar, la incidencia. Hay muchas personas mayores. Las mayores cronicidades, todas las enfermedades que se hacen crónicas, que hoy en día son muchísimas, pues también es la parte del campo que nosotros trabajamos. Las mayores prevalencias, las mayores utilización de la atención primaria, nuestros pacientes son los que más recursos consumen, sobre todo pues eso, la utilización de atención primaria, las mayores consultas, el mayor porcentaje lo realizan los pacientes mayores. Las mayores usos de fármacos, la polifarmacia, o como veremos después, pues otro término que nos gusta llamarlo, la prescripción inadecuada, las mayores uso de camas hospitalarias, los mayores cuidados continuados, las mayores necesidades de cuidados continuados y de recursos sociales que dentro de la especialidad de geriatría también son importantes. Vale. Como conceptos generales, vamos a meternos ya a definir un poco la geriatría. Lo primero que queremos que nos quede claro es el envejecimiento fisiológico contra el envejecimiento patológico. No es lo mismo un paciente de 80 años que ha tenido una buena vida, que no tiene factores de riesgo para ninguna enfermedad y que está bien, va a buscar a sus nietos al colegio, va a jugar con los amigos a la petanca o a las cartas por la tarde. Eso no es lo mismo que el paciente que sí que ha tenido algún tipo de patología a lo largo de su vida y entonces sí que es un envejecimiento patológico, un envejecimiento que no es el natural. Después es importante también que conozcamos otro término como reserva fisiológica, que es lo que nos va a ayudar al paciente pues, a estar más fit, que es como el término que se utiliza más en la literatura o estamos más acostumbrados a manejar en nuestro día a día más internacional. Después, la vulnerabilidad no afecta lo mismo una patología a un paciente joven, como podéis ser vosotros, como puedo ser yo. Una neumonía, pues igual te la pasas tranquilamente en casa. Y a un paciente mayor, un paciente con un envejecimiento, aunque sea fisiológico, pues es más vulnerable ante determinados eventos patológicos. Después, otro de los términos que tenemos que conocer es la personalización de la medicina. La personalización de la medicina pues, es una de las cosas con la que más tiene que trabajar el geriatra. No todos los pacientes tienen las mismas características. Nosotros estamos dedicados a ese paciente. No es un número, no es una entidad patológica, es ese paciente en concreto. Nosotros trabajamos con los síndromes geriátricos, que si bien son importantes, pues tampoco es lo único dentro de nuestra especialidad, pero es importante conocerlo, todos los síndromes que afectan a nuestra población en general. ¿Qué no es? También una forma de definir una especialidad es decir lo que no es. Entonces, ahora mismo ya una de las cosas que he visto en diferentes charlas para preparar esta, que casi todos la clasificaban de desconocida. Desconocida igual sería hace 10 años, hace 15 años, cuando todavía no había entrado en todos los hospitales o cuando todavía la gente no había tirado de la geriatría, ¿no? Pero actualmente está integrada en la mayoría de los hospitales. Si bien no tienen MIR, formación de residentes, sí que tienen la especialidad. Y creo que ya no le escapa a ningún especialista ni a ninguna persona por uso personal o por uso dentro del hospital. No es una especialidad fácil, es una especialidad que engloba muchas patologías, que engloba mucha diversidad, entonces fácil no es.
Tampoco es una especialidad predecible, cada día puede pasar cualquier cosa, pueden tener pacientes agudos, pueden pasar que se salgan del curso clínico que estamos acostumbrados, entonces no es una especialidad predecible. No es una especialidad paliativa, si bien tenemos que ver con esta cercanía a la situación de últimos días en algunos casos, no queremos paliativizar la medicina ni paliativizar la asistencia. Se lucha por nuestros pacientes hasta, pues igual que con cualquier otra especialidad. Entonces, este concepto pues, está en los cuidados paliativos, que es una especialidad que después te puedes dedicar, pero la geriatría no es paliativa de entrada, ¿vale? Tampoco nos dedicamos única y exclusivamente a pasar escalas, que es un poco lo que al final, si habéis tenido la suerte de estudiar geriatría en las facultades, hay muchas que simplemente pues, te dicen esta escala es para esto, esta escala para el otro, pues tampoco nos dedicamos única y exclusivamente a pasar escalas. Sí que nos ponen en contexto, pero no es solamente nuestro trabajo. Y que no es tampoco, no es una especialidad de segunda. Esto lo he recogido mucho de chavales que estáis como vosotros preparando el MIR, que siempre piensan que bueno, pues puede ser una especialidad de segunda, no está tan considerada. Como veremos a lo largo de toda la presentación, no es así. Yo, por lo menos, mi experiencia personal no ha sido así para nada. Y pues nada, pues lo veréis a lo largo de la presentación que pues tiene muchas formas de expresarse, muchas formas de trabajo en el hospital y ahora mismo pues de verdad de segunda, yo por lo menos no he tenido la sensación nunca, ni en ningún hospital que yo haya conocido de los grupos de trabajo de residentes ni nada. Vale, vamos a centrar también un poco qué es el paciente geriátrico y hay estos diferentes puntos. Seguro en el sentido de que la población está envejecida. Es un reto porque el paciente geriátrico es un paciente al que tenemos que atender de forma global, de forma multidimensional, tenemos que atender todas las partes, no solamente la parte clínica, tenemos que meternos en la parte social, en la parte nutricional, la parte más mental, cognitiva, pues es un paciente multidimensional, que también tiene muchos fármacos, entonces tenemos que manejarlos bien, y un paciente comórbido, como decía antes, pues raro es el paciente que no llega a nuestras consultas con una insuficiencia cardíaca, con una insuficiencia renal, pues muchas patologías juntas al mismo tiempo. Después es un paciente que tenemos que tener mucho cuidado porque tiene ese riesgo de incapacidad, lo que decía yo antes, son pacientes más vulnerables y son factores de riesgo andantes. No hay enfermedades del viejo, que esto es un concepto erróneo que tenemos, bueno, pues será porque ha llegado a viejo, entonces tiene esta enfermedad porque es viejo. No hay enfermedades del viejo, pero sí que la edad es un factor de riesgo para muchas enfermedades. Entonces, ahí es de lo que tenemos que inferir nosotros. Y después la cronicidad. En cuanto a cómo puede ser un día de trabajo, pues en diferentes hospitales se establece de diferentes formas, pero la mayoría, por lo general, todos los sitios donde yo fui a preguntar cuando acabé el examen MIR, pues más o menos tenían todas las mismas estructuras. De 8 a 9 es una sesión formativa, siempre hay sesiones en los diferentes servicios, pues en las que se cuentan casos clínicos o en las que se cuentan diferentes casos importantes o donde se hacen revisiones bibliográficas, o se pone un poquito al día, ¿no?, el contexto de lo que se va a hacer o lo que se está tramando en cuanto a investigación, líneas de investigación y líneas de conocimiento ampliado, ¿no?, que hacemos en todos los hospitales. Después se pasa a la planta, en el caso de los que estéis en la unidad de agudos, o se va a los diferentes niveles asistenciales que tiene la geriatría, que son muchos, que después hablaré un poquito de cada uno de ellos, pero bueno, la planta es lo más fundamental en la formación del residente, entonces ahí os lo dejo, ¿no?, la planta, que es lo que dedicamos el mayor tiempo de la mañana. Cuando ya está todo resuelto, cuando todos los pacientes están vistos, cuando todos los tratamientos están puestos, los evolutivos escritos, pues hay un tiempo para reunión de equipo. Reunión de equipo significa con todos los niveles asistenciales que tiene el paciente geriátrico. Pues hablamos con las enfermeras, hablamos con las trabajadoras sociales, hablamos con los diferentes especialistas que van a tener que intervenir en determinadas situaciones y también hay tiempo para el estudio, pues para repasarte esta patología que igual no has visto tan frecuentemente o ver un poquito cómo podemos organizarnos en el día de mañana o bien ver cómo vamos las evoluciones, pues repasar. Cada nivel asistencial, como decía antes, tiene su forma de organizarse, ¿vale? Dentro después hay cosas específicas, por ejemplo, el que esté en ortogeriatría tendrá que saber cuándo están estas reuniones con los traumatólogos, cuándo tenemos estas reuniones también con los fisioterapeutas, con trabajo de terapia ocupacional. Y después
como ya me habéis escuchado decir todo esto, es muy importante el trabajo en equipo. En equipo no solamente con el resto de geriatras, sino también con enfermeras, con trabajadoras sociales, con fisioterapeutas, con resto de especialidades con las que colaboramos en nuestro día a día. Vale. ¿Dónde ampliar esta información? Pues estos son los puntos más claves. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que tenemos aquí en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, esa es la página web, y después, de forma más global, pues está en el Empire State Building. Si pasáis por Nueva York, pues también podéis pasar a informaros allí, no solamente a hacer turismo, pero bueno, en realidad donde más podéis ampliar la información aparte es pues en cada hospital, y eso, después os dejo mi mail para que podáis preguntarme también, y si os puedo poner en contacto con otros especialistas de otros hospitales. Vale. Hablamos ahora del número de plazas. Pues como vemos, desde los años 80, que empezó la especialidad, ha ido en aumento el número de plazas que se han ido convocando. Yo elegí la plaza donde hubo aquel parón de donde están los 55, pero nada, ha seguido otra vez aumentando, y en verdad estamos a falta, una vez preparado una sesión para ver la falta que hacían los geriatras, estamos a menos muchos geriatras. Para la población que hay, pues la previsión es que tenga que seguir aumentando. En cuanto a la definición y los campos de acción, pues el área asistencial, la población diana que nosotros tenemos, como no quiero aburriros con muchas gráficas, pero sí que algunas interesantes, pinceladas, pues que se va a triplicar la población mundial mayor de 60 años para el 2100, pasa de 1 billón a 3 billones, o sea, muchísimo, y en concreto en nuestro país pasarán pues de unos 11.749.000 a más de 17,5 millones. Y pues evidentemente tenemos una población que cada vez va a ser mayor y va a haber trabajo. Después, salió hace poco en El Mundo, que he visto en otras diapositivas anteriores que igual habéis podido ver, que estamos en segundo lugar después de Japón. Pues no, España ya está la primera, ya tiene la esperanza de vida mayor del mundo, y entonces pues esa es nuestra población diana. Como herramientas para nuestro desarrollo asistencial, pues tenemos varias herramientas. La más importante, la que habéis escuchado todos, la que habéis estudiado, valoración geriátrica integral. He puesto un dibujo de una navaja suiza porque me parece que es la clave que te da para empezar ahí el desarrollo del paciente, cuadrar el paciente, centrarlo bien, y de ahí ya ver lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que manejarlo y qué es lo más importante para él. Recoge fundamentalmente estos 4 aspectos: el aspecto funcional, el aspecto mental, cognitivo, el aspecto social, el aspecto nutricional. ¿Vale? El geriatra es lo más importante también del nivel asistencial. Después te dedicaremos un tiempo para ver qué características tiene que tener este especialista en geriatría. Y después el enfoque multidisciplinar, global y personalizado, que es un poco recoge las características que hemos hablado antes de la geriatría. De los diferentes niveles asistenciales hospitalarios, pues la verdad es que la geriatría tiene muchos niveles. Podemos seguir al paciente bien. El multidimensional no solamente en la anamnesis, el multidimensional es en toda la asistencia. ¿Vale? Los niveles asistenciales más importantes que tenemos son la unidad geriátrica de agudos, la planta de hospitalización típica. Después tenemos la unidades de medias estancias, que es pues, un poco el seguimiento, la convalecencia del paciente cuando ha sufrido un evento agudo. Ya no estamos en ese momento agudo del tratamiento, pero después el paciente necesita una rehabilitación o funcional o una continuidad de cuidados que se puede hacer en las unidades de media estancia. Después, otro de los puntos más importantes del desarrollo de la geriatría ha sido la colaboración con traumatología, la ortogeriatría. Los pacientes que están tienen una fractura de cadera, por ejemplo, o tienen alguna intervención traumatológica que tienen que hacerse. Y entonces pues la geriatría se encarga, los traumatólogos hacen perfecto su parte de cirugía, y nosotros nos encargamos de la parte médica desde el principio. Desde el principio es cuando se tiene que coger al paciente y desde ahí se funciona. Entonces, según entra por la puerta una fractura de cadera o una paciente que es subsidiario de geriatría, los traumatólogos ya enseguida te ponen la interconsulta o directamente lo detectamos nosotros y seguimos al paciente también en sus camas. Después las consultas externas, pues unas consultas ambulatorias, y dentro de las consultas externas generales también tenemos consultas monográficas. Consultas monográficas, pues dependiendo del hospital, pues están más centrados en unos aspectos u otros, pero casi todos tienen las principales, ¿no? Hablamos de consultas en las que podemos ver de forma específica incontinencia, podemos ver de forma específica
física, memoria. Podemos tratar pues, estos problemas del deterioro cognitivo. Tenemos también consultas monográficas de caídas, tenemos también consultas monográficas de nutrición, ¿vale? También esos son un poco las monográficas principales, hay más y en cualquier hospital pues, os informarán de las que ellos tratan con mayor frecuencia y con mayor ahínco, ¿no? Después también tenemos el hospital de día, que los pacientes acuden pues, a algunos determinados tratamientos, donde se evalúan a pacientes crónicos, donde se favorece también que los pacientes tengan una función, o sea, favorecer su funcionalidad en cuanto a, pues, han tenido una fractura de cadera y vienen 2 días en semana para allí trabajar con un fisioterapeuta, para si tienen alguna condición médica que necesita un seguimiento más de cerca, pues una insuficiencia cardíaca o algo así, que necesita un tratamiento intravenoso en algún momento, o pues se siguen en el hospital de día, que también es importante. Y la atención en domicilio. La atención en domicilio yo creo que es una de las cosas más potenciales que tiene que desarrollarse en la geriatría y en todos los ámbitos probablemente de las especialidades, porque evitan reingresos, evitan que un paciente con movilidad consuma muchos recursos de ambulancias, de pasar toda la mañana en el hospital. Entonces, pues, una atención en el domicilio, se desplaza el médico, incluso con el desarrollo de las nuevas tecnologías probablemente podremos incluso hacer algún tipo de consulta telemática, que seguro que eso va a ir funcionando en adelante. Después, dentro del área asistencial, pues tiene muchísima proyección de futuro la geriatría. Como os he dicho, colaboramos mucho con traumatología, pero se está desarrollando líneas de colaboración con todas estas especialidades que tenemos ahí, incluso alguna más que se nos irán ocurriendo a los geriatras por el camino. Pues hablamos de la traumatología ya, hay valoraciones oncogeriátricas, valoramos a los pacientes oncológicos que están pues, para recibir tratamiento y pues, se le dice si este paciente pues, va a aguantar bien o no, o ver cómo está deteriorando estas sesiones de quimioterapia, de radioterapia o de tratamiento, si está deteriorando su función y consideramos, ¿no? Pues cuando sí hay que ir para adelante con el paciente o cuando pues, merece la pena más tratarlo de otra forma, no machacarle pues, con una terapia muy intensiva, sino que el paciente en este momento necesita otro tipo de atención. También estamos trabajando con la cardiología, la cardiología geriátrica también está cogiendo mucho hueco ahora mismo dentro de la asistencia hospitalaria. Trabajamos también con hematología, con anestesia, valorando a nuestros pacientes de forma conjunta y en las cirugías. En todas las cirugías, pues cada vez los pacientes llegan a más mayores, necesitan estas intervenciones quirúrgicas y el cirujano pues te pide consejo para ver cómo podemos llevarlo de la mejor forma posible y que no tenga ningún problema durante la cirugía ni después. En el área docente, pues colaboramos con la universidad, con la Facultad de Medicina, incluso con otras facultades. Pues en terapia, en nutrición, pues hay colaboración y damos clases pues, para diferentes carreras y para diferentes grados y para diferentes sectores, ¿no? Y también para otros compañeros especialistas. En el momento en el que, igual que nosotros vamos a charlas pues, de endocrino, de cómo tratar esta patología, pues nosotros también generamos nuestras charlas, es importante, algunas veces pues, también vamos a atención primaria, a pues un poco comentar cómo se debe tratar a nuestros pacientes, que somos nosotros los que tenemos la experiencia. En cuanto al área de investigación, hay estudios nacionales, internacionales, desde residentes os van, dependiendo del hospital que elijáis, pues os van a llamar ya la atención algunos determinados aspectos y en algunas ocasiones va a haber estudios nacionales e internacionales para que podáis colaborar y ya veáis si os va picando el gusanillo también de la investigación. Hay ensayos clínicos, hay los congresos, pues como todas las especialidades, tienen sus congresos anuales y siempre es una especialidad que favorece mucho también que el residente presente sus casos, enseguida presentamos cualquier trabajo, casos, hay concursos de residentes también de casos clínicos, entonces la actividad de investigación os va a permitir, es buena y os va a permitir tener un buen currículum cuando acabéis la residencia. Incluso hay algunos que durante la residencia hacen la tesis o por lo menos la tienen bien encaminada para acabarla después. Pasamos al siguiente punto, la formación y las rotaciones, que también es un tema importante que os estaréis preguntando.
Y en cuanto a la formación general, pues esto es un poco lo he cogido del extracto de lo que tenéis en la página web. Tiene que tener toda esta serie de habilidades y conocimientos el residente, ¿no? Pues tiene que saber de envejecimiento, las enfermedades más frecuentes, la presentación atípica de las enfermedades, ¿vale? Las enfermedades que normalmente se presentan de una forma típica se van a presentar más atípicamente en el anciano. Entonces tenemos que conocer bien cómo es la patología típica para saber reconocer también las excepciones. Estar muy atentos a las enfermedades potencialmente incapacitantes, que son las que más nos preocupan, conocer los síndromes geriátricos, técnicas de la valoración geriátrica, la utilización de fármacos. Es muy importante conocer, saber farmacología, aunque bueno, en verdad te lo podemos mirar todo el rato en Internet hoy en día o en el Vademecum, pero es importante conocer ya de antemano lo que le va a sentar mal a tu paciente, los potenciales efectos adversos de medicaciones que normalmente son bastante comunes y que tienen nuestros pacientes en su mayoría. Y alguien se las puso un día, ese médico especialista pues terminó su seguimiento y no ha revisado, el médico de atención primaria igual no tiene tiempo. Entonces tenemos que detectar bien las prescripciones potencialmente inadecuadas, que es como más me gusta llamarlo. Polifarmacia, si las necesitas, pues no es un término contra el que tengamos que luchar nosotros. O sea, necesitas estas 5 pastillas, estas 5 pastillas las tiene que tomar. Pero lo que sí que nos molesta es la prescripción potencialmente inadecuada, que es cuando un fármaco no tiene sentido que lo mantenga. El trabajo interdisciplinario, como os he hablado antes, los principios de recuperación funcional, psicogeriatría también es muy importante, un buen manejo de la patología psiquiátrica al final de la vida o desarrollada como consecuencia de un deterioro cognitivo evolucionado, pues es un manejo que al geriatra se le exige y la verdad es que da bastante satisfacción saber cómo manejarlo y ver cómo solucionar no solo al paciente, sino también a la familia, porque al final cuando tratas una de estas patologías también estás incidiendo en la familia. Después, los principios de la asistencia médico-social. Tenemos este puntito que trabajamos bastante en relación con los trabajadores sociales. Entonces, también tenemos que conocer este medio y saber hacia dónde derivamos los pacientes y de qué se pueden ver beneficiados y cómo podemos nosotros intervenir de una forma eficaz en la asistencia también social. Y después la organización de los servicios, del resto de servicios. Hay veces que somos un poco los que centralizamos todo y los que organizamos esta atención de diferentes servicios. Vale, tenemos que son 4 años de residencia, estas son las rotaciones fijas, las rotaciones optativas y la formación específica dentro de la geriatría. UGA significa Unidad de Geriatría de Agudos, que es la planta, que forma parte de las rotaciones fijas. Esto es una cosa muy importante, igual lo quería dejar para el final, pero lo cuento ya por si acaso después se me olvida. Es importante o es bueno, a ver, tampoco es fundamental, pero sí que es importante y es bueno que empecéis la residencia en casa, jugando en casa y con especialistas que se van a preocupar de vuestra formación porque va a revertir en su trabajo. Entonces, empezar en la unidad de geriatría de agudos, que es por donde se empiezan los residentes, pues es una de las características más interesantes, ¿no? Que empecéis ahí, que no que empecéis en otras especialidades que igual nos van a mimar tanto de un principio, ¿no? Que siempre estamos un poco más patos y perdidos por el hospital. Otra de las rotaciones fijas son cardiología, neurología y psiquiatría. Estas 3 rotaciones son fijas y obligatorias. Después tenemos rotaciones optativas que podemos seguir rotando por más agudos, que en verdad es lo que más os va a servir para vuestro trabajo futuro, así que no tengáis miedo a que mucha de vuestra formación sea en agudos, porque verdaderamente es lo que después os va a servir y os va a dar el sello de calidad. O en medicina interna, también hay hospitales que rotan por medicina interna para ver cómo colaboran, o sea, cómo tenemos las pequeñas diferencias o como las grandes similitudes en cuanto a cómo tratamos a nuestros pacientes. También se puede rotar de forma optativa por neumología, por reumatología, por radiología y por cuidados intensivos. No olvidemos que geriatría es una especialidad abierta después a trabajar en urgencias. Algunos de mis compañeros residentes mayores están trabajando en urgencias. Entonces, pues hay que también tener en consideración estas rotaciones. En cuanto a la formación específica, también otro de los consejitos que os doy es que elijáis el hospital que más formación específica os pueda ofrecer. ¿Por qué?
no porque no la vayáis a tener, porque al final si estáis en un hospital que no tiene tantos niveles asistenciales o os puede ofrecer tanta formación específica, vais a rotar por otros hospitales que los tenga. Pero sí que es cierto que tú ya lo vas integrando dentro de una dinámica de funcionamiento hospitalario. Si tú vas a rotar 2 meses en otro sitio, en una unidad de media estancia, al final lo que vas a hacer es que no sabes exactamente quién te está derivando el paciente o a quién después tú lo vas a referir a consultas, mientras que de esta forma, si tú lo tienes todo en el mismo hospital, pues va a ser más fácil. Pero bueno, que en verdad todos los hospitales os van a ofrecer esta formación específica, si no es en el suyo, en otro. O sea que también, bueno, es importante, pero tranquilidad, podéis elegir cualquier hospital. La formación específica pues en ortogeriatría, interconsultas, en la unidad de media estancia, hospital de día, consultas externas y atención a domicilio, que son un poco los puntos que hemos hablado antes. Y después las rotaciones externas, que hablaremos y tenemos ahí el huequito para hablar de ellas. Vale, pues esto es lo que os he contado antes, estos son los diferentes niveles que tenéis que considerar porque en vuestra formación pues está bien, ¿no? En vuestro currículum cuando pues, he rotado por ortogeriatría estos meses, he rotado por interconsultas tantos meses, he rotado en la consulta externa tantos meses, entonces que sepáis que las tenéis que desarrollar todas porque os van a servir. Nunca sabéis si al final vuestro trabajo va a estar en una unidad de media estancia o vais a trabajar en la planta mucho tiempo o os van a llamar para trabajar en un sitio para desarrollar una unidad de ortogeriatría. En cuanto a las rotaciones externas, aquí nos ampliamos un poco más. Tenéis que preguntar en los hospitales pues dónde tienen ellos contacto para rotar o si no buscarlo. La gente de geriatría, la verdad es que en todo el mundo son gente bastante a la mano, como irá en el perfil del residente y en el perfil del geriatra en general. Yo en concreto, mi rotación externa fue en Estados Unidos, fue en una unidad de demencias en California, en San Diego, y como mis compañeros pues han rotado tanto a nivel europeo, casi siempre se han ido pues, a países de habla inglesa, a Londres, o si han desarrollado algún programa específico, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca en Italia, lo han hecho bien, pues quien se ha atrevido con el italiano o tenía italiano en sus conocimientos, pues ha elegido también esos sitios. Se puede rotar dentro del país también porque te interese pues algo que se está desarrollando mucho en un hospital de Barcelona o en un hospital de Madrid, pues tú puedes ir perfectamente también a esta rotación externa. Pero bueno, que hay posibilidades, la especialidad de geriatría es una especialidad internacional que sale bien y que tiene mucha experiencia, entonces pues es una de las posibilidades que te ofrecen. Casi siempre, pues lo mejor que lo hagáis cuando ya sois R3 final de R3 o R4, porque así ya tenéis integrado cómo funciona vuestro sistema para poder comparar con el resto y cómo se trabaja fuera. Vale. En el calendario de rotaciones, pues durante el primer y segundo año, pues casi siempre en la unidad de agudos, pues lo que contaba antes, que convendría empezar por ahí. Después las rotaciones fijas. Y las rotaciones optativas también, pues yo os he puesto aquí un poco lo que hice yo, cuál fue mi recorrido. Yo elegí radiología, me parece interesante no depender de que el radiólogo te tenga que informar alguna placa, entonces pues yo elegí mi rotación en radiología. Y después inicias ya ahí las rotaciones específicas, por ejemplo la ortogeriatría, que se empieza pues en el segundo año, yo empecé ya en el segundo año, y en total, entre toda la residencia, he hecho 6 meses. En el segundo año hice 3 meses y después en el tercer año hice los otros 3. Que sigas rotando por la planta de agudos y rotaciones específicas, pues ya vas a consultas también o a unidades monográficas, pues ya estás un poco en ese ambiente. Y en el cuarto año, pues el cuarto año es, ya cuando sabes más, pues lo de la rotación externa que os he contado, la unidad de media estancia, hospital de día y atención domiciliaria, que son atenciones donde normalmente pues tienes tu adjunto siempre para preguntarle, pero ya llevas tú más el peso, que por eso es mejor dejarlas para cuarto año cuando ya sabes más y te desenvuelves mejor y ya puedes manejar tú los pacientes. En cuanto a las guardias, pues las guardias de la especialidad de geriatría se pueden desarrollar en 2 ámbitos. Se pueden desarrollar en la planta, viendo las incidencias que sucedan por las tardes o durante el fin de semana de los pacientes de la planta, los pacientes que ya están ingresados, o las puede desarrollar en la urgencia. Como decía antes, geriatría es una especialidad abierta a las urgencias, a que después podáis trabajar en las urgencias. Entonces es importante que también elijáis un hospital que, bueno, yo es que en verdad os estoy hablando por mi experiencia personal y como yo considero que funciona mejor, que es que hagáis la residencia donde
te machaquen, donde más veas, donde más puedas aprender. Y así será más fácil después desarrollar tu trabajo, porque si tú has desarrollado tu trabajo en un sitio donde igual has tenido menos responsabilidad, has visto menos pacientes, has visto menos cosas, pues al final el salto a un hospital grande te va a costar mucho más que si es al contrario, ¿no? Si tú ya estás acostumbrado a todo, pues es más fácil volver a, o sea, trabajar en un ámbito igual más reducido, pues es más fácil. Entonces, mi consejo, 5 o 6 guardias al mes, esto depende según los años, hay años en los que no se vende ni una guardia porque todos los residentes quieren hacer sus guardias. Hay otros años que el mercado de guardias del grupo de WhatsApp está que arde porque todo el mundo intenta pues, cambiarlas o venderlas. Entonces depende un poco de vuestro esfuerzo, lo que queráis. Pues son 5 las que más o menos os tocan al mes. Hay gente que hace 4 porque quiere vender alguna y hay gente pues, que se ve con fuerza y que le interesa también el dinero, entonces hace alguna más. Pero bueno, por lo general son 5 guardias y están bien. Vale, el perfil del especialista, pues la nota que veréis en todo el resto de especialidades, bueno, pues que todo esto ha sido realizado también con consulta a especialistas y a residentes. Yo la verdad es que para preparármelo también he hablado con todos mis residentes con todos los residentes de mi hospital, porque es cierto que según vas pasando, pues te priorizas o te interesan diferentes cosas. Entonces, para no perder ninguna visión, para poder ofreceros lo mejor, pues he hablado con todos otra vez, aparte del día a día, ¿no? Pues para poder ofreceros la mejor de las informaciones. Vale, las fortalezas de la geriatría, todo el mundo al final lo que te comenta es estos puntos, ¿no? El trato directo con el paciente. Los geriatras, por la pasta que tenemos, nos encanta el hablar con el paciente, que nos cuente sus historias, el sentarnos en la cama y entender, ¿no? Qué es lo que está pasando, por qué le duele tanto, o por qué se queja de esto, o por qué no ha venido hoy nadie a verle. Entonces, es una cosa que nos gusta bastante, el trato directo con el paciente. Después hay un buen ambiente laboral. La gente que se dedica a la geriatría, por lo general, tiene muy claro que pues, tiene unas habilidades sociales, tiene una forma de entender la medicina también, no lo sé, muy a la mano, muy fácil llevarte bien con todas las jerarquías. No hay yo por lo menos la experiencia que tengo, no hay ese adjunto que está metido en su despacho y que no hay forma de hablar al contrario. O sea, la experiencia es que hay muy buen ambiente laboral en todos los niveles. Después, el seguimiento completo del paciente. No es un paciente del que después te preguntes ¿y qué habrá sido de Agapito? ¿No? Tú lo has seguido, tú lo has visto en el ingreso y tú has decidido que se tiene que revisar en consultas este evento. Y entonces en consultas le has seguido y le has decidido que, uy, pues mira, en el ingreso no nos dimos cuenta, pero ahora hemos detectado que puede tener un poquito de deterioro cognitivo. Pues vamos a ver, lo mandamos a la unidad de memoria, a ver cómo sigue. Entonces, el paciente básicamente te lo quedas. O sea, es un paciente que al final pues tienes un buen seguimiento y esto pues es una característica bastante buena de la especialidad, ¿no? No simplemente incidí en este paciente en este momento y después ya me olvidé, sino que en verdad se sigue y es un trato bastante personal. Después es una especialidad con gran proyección de futuro, porque yo creo que la geriatría tiene que dar respuesta a la mayor necesidad que ha sido creada por el sistema sanitario actual. Hemos conseguido que la gente viva más tiempo, supere enfermedades graves, hemos cronificado enfermedades para que duren lo más tiempo posible. Pero ahora, esta frase la he recogido, sé que lo dijo alguno de mis adjuntos en algún congreso, pero la verdad es que no he sabido exactamente cuál, entonces no he puesto quién. Pero hemos dado vida a los años, o sea, años a la vida, ahora hay que darle vida a los años. Hay que mantener esa esperanza de vida en el ranking mundial los primeros, pero no nos sirve de nada si no tenemos una buena calidad de vida. Entonces, la misión del geriatra no es alargar más los años. La misión del geriatra es darle vida, que esos pacientes, o sea, esa gente con todos esos años sea funcionante en la sociedad, que esté bien, que pueda mantener sus funciones y que se mantenga el máximo de tiempo posible en la mejor de las condiciones. Ese es el verdadero objetivo del geriatra. Vale. Que ya no es una especialidad desconocida, eso ya os lo he comentado antes, que tiene muchas posibilidades laborales. Se hablaba también de en qué rango están los especialistas, cuándo se van a jubilar, todo eso es una de las cosas que se comentan siempre.
Pues bueno, es una especialidad que tiene muchas posibilidades laborales, no tanto porque se vayan a jubilar muchos geriatras ahora, que bueno, la mayoría están rodando entre los 45 o 50 años, ahí está el grueso, ¿no? Como en casi todas las especialidades, pero sí que es cierto que se está diversificando mucho, está ampliándose mucho, entonces sí que hay un grueso, pero tiene mucha base, entonces hay cabida. Yo, por ejemplo, de mis residentes mayores, de mis cuadras, todo el mundo está trabajando, no ha pasado mucho tiempo, el tiempo de espera de trabajo es lo que tardas en hacer la entrevista. Vaya, o sea que la verdad es que tiene muchos ámbitos laborales y cada vez se necesitan más, o sea que ahí no hay problema. Y después, amplia patología, lo que te hace diversificar tu formación y entonces, pues, te sientes mejor, ¿no? O sea, no te centras solamente en una cosa. La típica duda de la amiga de tu madre que te pregunta, que no sé qué, pues como tú abarcas toda la patología, pues en verdad al final sabes contestarlo todo, estás actualizado más o menos en todos los ámbitos, así que es una parte muy gratificante también, ¿no? Que tu formación como médico sigue continuando siempre y tu formación como médico es bastante amplia. Y lo que os he comentado antes de que es una especialidad en expansión. Aspectos menos valorados, no he querido decir negativos, pero sí menos valorados, ¿no? De la geriatría, pues el ageísmo, que es un terminazo así, que lo que nos quiere decir es que muchas veces nos encontramos con la barrera de, pero si tiene 80 años, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, ahí contra esa barrera que nos ponen algunos, yo muchas veces les pregunto, si fuera tu padre, porque muchas veces están en esa barrera, ¿no? de edad de nuestros pacientes, ¿tú qué decidirías hacer? Entonces, yo, para mí, mis pacientes, no te estoy pidiendo un favor personal, te estoy pidiendo lo mejor para el paciente y considero, ya lo he valorado yo, sé qué características tiene mi paciente y sé que no le voy a proponer ninguna locura. Si te lo estoy proponiendo es porque verdaderamente lo he valorado y funciona, y va a funcionar bien. Entonces, pues, es un poco una barrera que tenemos ahí que luchar, pero cada vez menos. La verdad es que según se ha ido instaurando la geriatría, cada vez el geriatra es una figura valorada y entonces pues se fían de nuestro criterio, evidentemente, y el ageísmo pues está ahí, pero cada vez tenemos que combatir menos, no nos tenemos que pelear como sí que hicieron algunos de nuestros adjuntos mayores. Vale, otra de las cosas es la patología crónica, que muchas veces no es algo que le guste a mucha gente. ¿Por qué? Porque aumenta la complejidad del paciente y porque tiene reingresos, que eso nos gusta mucho en la economía hospitalaria, y también porque muchas veces tenemos que pensar en esto. Nosotros nos encargamos de cuidar vamos a cuidar siempre, ¿vale? Pero curar del todo una patología, pues a veces, ¿no? Lo que vamos a hacer es mantener ese cuidado continuo y cómo vivir con esa patología crónica lo mejor posible y alargar los efectos deleterios por lo más posible, ¿vale? Después, la relación con los familiares, hay gente que lo considera bien, pero hay gente que no le gusta tanto porque hay veces que nos tenemos que relacionar mucho con estos familiares y lo que sucede a veces con la pediatría, ¿no? Que los familiares se ponen muy preocupados, están muy agobiados, pues en menor grado evidentemente, pero también sucede con la geriatría. Tienes que hablar con el paciente, pero aparte también tienes que tener tu parcelita de dedicarle tiempo a los familiares y de tu relación con los familiares tiene que ser importante. Y muchas veces tampoco les gusta mucho a algunos de los especialistas lidiar con la situación al final de la vida. Pero como os decía antes, tenemos que huir de la paliativización de la especialidad. No es una especialidad paliativa, al contrario, es una especialidad generadora de vida. Pero bueno, es uno de los conceptos que a mí también me llamaron la atención cuando yo estaba por elegir, entonces pues aquí os los pongo para que un poco también los veáis, no engañamos a nadie. Vale. Después hablamos del geriatra, qué es lo que importa, qué es lo que tenéis que tener en cuenta con lo que os irá mejor si decidís dedicaros a la geriatría. Pues un geriatra tiene que tener buen ojo clínico, ¿vale? Cada paciente es un reto, como os decía antes, es muy importante la anamnesis y sobre todo lo de conocer las patologías bien, cómo se desarrollan en su manera normal, en su manera clásica, pero también conocer las excepciones, porque el joven son las reglas y el viejo las excepciones. Entonces tenemos que tener un conocimiento amplio. Después un residente o un especialista en geriatría tiene que tener compasión, tiene que tener compromiso, porque por la continuidad asistencial, tú te vas a encontrar al paciente en diferentes niveles, tú no puedes tratar a medias un paciente, tienes que estar comprometido y tienes que intentar solucionarle
todo lo que puedas, porque además es un paciente también que se las sabe todas. Es un paciente que el paciente mayor ya ha pasado por mucho, ya le han tratado varios especialistas, es un paciente exigente. Entonces, este punto es importante, que tengas compromiso y dedicación por tus pacientes. La creatividad también es importante porque hay formas de solucionar diferentes, de cómo arreglar diferentes situaciones del paciente, no solamente en lo clínico, sino en lo social y en lo mental también. Y hay formas, se utiliza mucho la creatividad, por eso de las excepciones también. ¿Vale? Tienes que tener habilidades sociales, sobre todo porque vas a centralizar tú la atención del paciente. Entonces, te tienes que llevar bien con el traumatólogo, con el anestesista que va a anestesiar al paciente para poder hablar con él, para decirle, pues mira, tiene estas características, yo creo que sería mejor esto. Entonces, tenéis que tener buenas habilidades sociales con el paciente, con la familia y con el resto de especialidades. Y por eso tenéis que ser pues, buenos comunicadores, siempre tenéis que contar muy bien las patologías, desmigarlas mucho. No son pacientes a los que tú les puedes soltar un terminajo y ellos van a buscar en Internet. Entonces, tienes que saber explicar bien las patologías poco a poco y ser paciente. Vale, entonces un poco la geriatría lo que yo resumo es, cuando viene un paciente, lo resumo en esta frase, los problemas por prioridades, ¿no? Entonces los problemas es la parte clínica, que estudiamos a lo largo de la especialidad, vemos casos, sabemos resolver, y las prioridades es lo que te dice el paciente. El paciente igual le interesa menos que tú le soluciones la insuficiencia cardíaca muy rápido. Lo que le interesa igual es no tener que levantarse por las noches tanto porque tiene alteración en la movilidad y entonces si le pones un Seguri por la noche pues no va a estar conforme. Entonces, el geriatra es el que aúna las dos cosas, ¿vale? Dentro de una de estas dos cosas, y como tenemos una especialidad tan grande, con tantos pacientes, pues hay que saber bien a qué dedicar un poco los recursos. Entonces, estamos un poquito influenciados por esa parte de la ética, ¿no? De la justicia, del principio de justicia. Pero vamos, que el geriatra, lo que más me gusta ver es eso, el médico especialista que coge los problemas clínicos, las prioridades del paciente y los hace confluir y que todo vaya de forma adecuada. Vale. Después, los retos para afrontar en el futuro de la especialidad, pues lo que tenemos que hacer, lo que os comentaba antes, pues que hay que optimizar también los recursos que tenemos, que son limitados por desgracia. Y entonces uno de mis adjuntos dice esta frase, que es que el geriatra tiene que ser un eminente clínico y un buen gestor de recursos también, para saber a dónde tenemos que dedicar esos esfuerzos, y un eminente clínico, pues todo lo que os he contado ya antes, ¿vale? Hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a la prevención. Un paciente bien informado, un paciente en el que gastas en la consulta 10 minutos de explicarle bien el tratamiento, para qué sirve, para qué es esta pastilla, por qué la tienes que tomar, va a generar muchísima menos visitas en urgencias porque va a entender bien su tratamiento. Entonces, pues tenemos que dedicarle tiempo y esfuerzo a la prevención y a la educación también sanitaria. Tenemos que identificar bien a los pacientes con riesgo de desarrollar patologías, porque es mucho más fácil prevenir que curar, es lo que todos sabemos de dichos populares. Entonces es verdad, ¿vale? Tenemos que identificar al paciente, intentar poner la mano antes de que llegue a caerse, por ejemplo. Entonces, otro de los retos es el reto de la cronicidad, que ya hemos hablado antes, también bastante largo. Y después la visión de la medicina centrada en el paciente, no en la patología, que es lo que os he dicho antes, ¿no? Este es Agapito, es mi paciente y le pasa esto, esto y esto, pero tenemos que centrarnos en él, cómo podemos solucionarlo a él en concreto, ¿vale? No todo lo que dice en el Harrison, que también viene muy bien, ¿no? Evidentemente nos basamos en eso, pero cómo hacer la intervención de una mejor forma para nuestros pacientes. Y después, pues esta frase que sí que me gusta que la tengáis y que os quede por la cabeza, ¿no? La geriatría es el área del cuidado del paciente con más desafíos y más excitante. Los pacientes son los más enfermos, los más complejos y los que más dependen de nuestras habilidades y sabiduría para continuar con una vida independiente. La vida independiente es el objetivo del geriatra. Las oportunidades para investigar en la geriatría son esencialmente ilimitadas. Además, es que todos los estudios que se han hecho hasta ahora, muchos, ahí ponen un límite alto que es la edad. Entonces, ahora están todos volcándose ¿y en los mayores qué pasa? ¿Y en los mayores qué pasa? Entonces, está todo otra vez por decir, así que es un área de desarrollo bastante importante la geriatría. Vale. Consejos para el opositor interesado en la geriatría. Pues hay que focalizar la atención en el paciente,
A veces puede ser no muy satisfactoria, por eso que contaba antes de que muchas veces no curamos del todo, pero sí que cuidamos siempre. Después, conocer las excepciones para poder tratar. Y te tiene que gustar el paciente mayor. O sea, una persona que no le guste, ya desde ahora os digo, no estéis, o sea, no os dediquéis a esto, porque vais a dar cuenta de que tienes que estar todo el rato con tu paciente. No es algo que se haga desde un despacho, la geriatría. No es medicina de salón, como dirían los antiguos. Vale, y después el trabajo en equipo, que es fundamental. Por eso os he dicho antes las habilidades que tiene que tener el geriatra. Número con el que se cogieron las plazas, ¿vale? Pues últimamente, en los últimos años, pues estas son un poco el cuadro general del número de plazas que hay, el número mínimo con el que se cogió, va por tendencias evidentemente. Mi año en concreto fue el MIR 14, el que se cogió con el 204 y entonces pues todo el mundo pensaba que la geriatría se había puesto de moda, se iba a acabar ya, y entonces pues la gente que estábamos para coger geriatría pues tuvimos ese momento de qué va a pasar, ¿no? con las gráficas que normalmente estamos acostumbrados, pero ahí estaba por tendencias y no es una especialidad que se acabe pronto, no es una especialidad por la que se tenga que luchar. Sí que es cierto que los números, al haber especialidades que se cogen muy al principio y muy al final, pues tenéis que controlar bien que en la provincia en la que vosotros decidáis hacer la especialidad, pues estos números no varíen mucho. Vale, un poco otro cuadro de los resúmenes que imagino que ahora mismo estáis más expertos vosotros en leer estos cuadros que lo que os pueda aportar yo, pero bueno, básicamente es lo que os he dicho. No tengo por un fallo en las diapositivas todas las ciudades, pero está actualizado en la página web, así que no es lo más importante. Y en el ranking de cómo se escogieron por hospitales los diferentes sitios, pues un poco lo que siempre, ¿no? Las ciudades más grandes pues se acaban antes. Otra de las cosas que tenéis que tener en consideración es que dentro de los diferentes hospitales, pues depende del número de plazas que se oferten, pues así se acabarán un poco antes, ¿no? Igual los que se acaban un poco antes son los que menos plazas disponen, pero bueno, por lo general, yo en lo que queráis en los hospitales en los que estéis interesados, os intento poner en contacto con algún residente de los hospitales en los que queráis preguntar, porque eso, tenemos un grupo de residentes de WhatsApp y tal, y entonces enseguida os puedo poner en contacto con alguno de ellos, ¿vale? Yo en concreto lo hice en el clínico, así que si alguien está interesado en preguntar por el clínico San Carlos, me puede preguntar de forma directa, y si no, pues también le puede preguntar, o sea, si quiere que le ponga en contacto con otros residentes, pues ningún problema, ¿vale? Pero de todas formas, lo más interesante es que os paséis a verlos los que sean de vuestra elección. Vale, y esto es un poco los tips que os digo yo que tenéis que preguntar cuando vayáis por estos hospitales a preguntar si verdaderamente os interesa ya la geriatría. Tenéis que preguntar por el servicio al completo, por ver un poco los niveles asistenciales que tienen. Pues lo mejor en lo que os he dicho antes, pues que tenga más, pero si no, pues no os preocupéis porque vais a rotar por todos y además entre los diferentes servicios, pues como tampoco es una especialidad muy grande en números totales, pues al final lo que sí que siempre nos conocemos entre nosotros y siempre si vienes a rotar, pues ya has conocido en algún congreso a alguien, entonces pues es también fácil y no pasa nada, pero vamos, que si tenéis el mayor número de niveles asistenciales, pues mejor. Después, el volumen asistencial, como os decía antes, hay gente que prefiere tener mucho volumen en la residencia, como es mi caso, o después gente que prefiere tener menos. Pero bueno, eso es un poco lo que según los gustos personales. Pero es importante que sepáis qué volumen asistencial real tienen, no las camas, sino el volumen asistencial, porque la geriatría, al ser una especialidad en expansión, pues muchas veces tienen muchos cargos periféricos por diferentes partes del hospital. Entonces, por ejemplo, mi hospital tiene unos 50 camas asignadas, pero al final tienes pacientes en diferentes más puntos del hospital. Entonces, pues es interesante que lo preguntéis el volumen asistencial total, que por eso también el número de pacientes al año. Después, el número de residentes, esto también va en gustos. Hay algunos que prefieren que sean pocos residentes para que la atención esté más centrada en ellos, pero yo creo que esto depende un poco también del volumen. Si el volumen es suficientemente grande y
eres una persona que le gusta hacer piña y que si tiene sus dudas, pues la quiere preguntar al resto de compañeros o está a gusto con eso, pues yo la verdad es que soy más de esa segunda parte, de tener gente con la que interactuar bien y con la que estar, preguntarte tus dudas pues, y entonces yo elegí pues un hospital que tenía más residentes por año. Pero vamos, que la atención siempre va a ser individualizada porque a ti te asignan a tu tutor, a tu adjunto, entonces pues si el número de pacientes es bueno, no hay ningún problema en que sean más o sean menos residentes. Después, los procedimientos que se realizan por residentes, cómo son las guardias, si se libran, si no se libran, también es importante que preguntéis eso. Y en concreto yo creo que se está habiendo un movimiento, evidentemente antes estaba como más estandarizado el que no se libraran las guardias, no se libraran del todo, y ahora ya pues evidentemente hay un control de calidad en el que pues las guardias se suelen librar en todos los hospitales. En el mío en concreto, pues en algún momento ha habido algún punto en el que pues te quedas por ver al paciente, por prepararte ya al paciente nuevo, lo ves y después te quedas, pero ahora ya se libran sistemáticamente, ¿vale? Y después las rotaciones externas, cómo tienen las rotaciones externas, dónde tienen experiencia los residentes previos a dónde se han ido, y después si os ofrecen facilidades para investigación, para tesis, si estáis interesados en ese aspecto. Mi correo personal es mario.salcar, @hotmail.com. Entonces allí podéis contactarme, ¿vale? mario.salcar@hotmail.com, y ahí me podéis escribir sin ningún problema, ¿vale? Para mí no hay ningún problema. Lo he hecho otros años que también he dado los correos a la gente, y si necesitáis información de un hospital en concreto, yo soy del clínico, pero si alguno necesita información de otros hospitales, pues yo me muevo y os intento buscar la mejor de las informaciones, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias. Espero que esta clase os haya servido y nada, pues adelante. Y si os encanta la geriatría, si os gusta lo que os he presentado, pues está muy bien preguntar por los hospitales, porque la verdad es que yo, en mi personal, estoy muy contento con la especialidad que he elegido, y es una especialidad que me ha ido sorprendiendo cada vez más. O sea, cuanto más he ido ahondando en ella, más me ha gustado. Así que nada, pues un saludo a todos y ya me despido. Hasta luego, y lo que queráis, el mail lo tenéis.